¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Víctor Hugo Escobar y esto es Trasfondo en su emisión 19. Aquí estamos listos para dar inicio en Televín. Trasfondo, comenzamos. ¿Qué vamos a tener este día en la emisión número 19 de Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas? Verá, hoy en Indonimia hablaremos de un municipio referente sin duda alguna en la cultura de este estado. Nos referimos al municipio de Cuetzalan, ubicado en la sierra nororiente del estado de Puebla, un lugar bello, Cuetzalan, el lugar de los quetzales. Estará con nosotros platicando la cronista oficial de este lugar, Emma Gutiérrez, que nos platicará de toda su historia, su vocación productiva, sus bellezas naturales. Conoceremos hoy mucho del bello Cuetzalan. En la entrevista tendremos por vez primera, inauguramos con esto una sección que se llama Los Pueblos Mágicos de México. Más de 140 pueblos mágicos existen en este país, un lugar bello, México, el segundo país más visitado del mundo. Empezaremos con la eterna pluviosilla, decía el poeta, la bella Orizaba. Estará platicándonos de todos sus atractivos este pueblo mágico de Orizaba, el coordinador de turismo de este lugar, Fernando Trueba Col. Platicaremos con él vía remota. En Trasfondo hoy, ¿qué tanto ha aportado nuestro gran país al mundo en materia de aquello que comemos, de aquello que nos identifica en la gastronomía? El aguacate, el jitomate, entre tantos otros frutos, el chocolate, por supuesto. Hoy hablaremos del oro verde, el aguacate. ¿Sabe usted cuánto aguacate se consume en este país y sobre todo en lugares como Estados Unidos? Hoy lo vamos a saber aquí en Trasfondo. En los datos de Trasfondo, donde enriquecemos el intelecto, abrevamos en el conocimiento, datos precisos, concisos, minucias, numeralia en los datos de Trasfondo. Y para cerrar en Mexicanos Ejemplares, hablaremos vía remota con el sacerdote católico José Raúl Mena, que nos va a hablar de un libro muy importante. Verá usted abreviando. El libro se llama Los Dos Hermanos y que hace referencia a la vida de dos insignes arzobispos nacidos en Puebla, en la antigua Chalchicomula de Sesmo y Ciudad Cerdán, Martín y Guillermo Trischler. Los dos llevados ya a los altares, están en el proceso de canonización. El menor de ellos, Guillermo Trischler, quien fue arzobispo de Monterrey, muy cerca. En este momento se encuentra como siervo de Dios. Una historia enriquecedora, no solo por el contexto religioso, por el contexto cultural también lo vale. Así que nosotros tenemos esto para usted aquí en Trasfondo, Periodismo Sin Fronteras, y donde las ideas son las protagonistas. Hoy en Indonimia vamos a platicar de Cuetzalan, el lugar de los quetzales. Decía al inicio del espacio, sin duda alguna, un punto de referencia en materia turística, cultural, histórica. Cuetzalan, hoy en la voz de la cronista oficial de este bello lugar, la maestra Emma Gutiérrez, nos trasladaremos a ese lugar del café, ese lugar de las flores, a ese lugar de la historia, de las cascadas, de los vestigios arqueológicos. Vamos entonces con Cuetzalan.
Primero agradecerle el tiempo para poder platicar de Cuetzalan al auditorio de trasfondo que se produce en Televín. Cuetzalan es un punto de referencia de la Sierra Norte. ¿Qué nos puede platicar de los primeros pobladores que se asentaron antes de la llegada de los españoles? Buenos días al auditorio de trasfondo. Es un gusto estar con ustedes a invitación de Víctor Hugo Escobar, quien dirige este programa, y poder hablarles de Cuetzalan. Si bien es cierto, es un punto de referencia en la Sierra Nororiental, pues son muchos los atributos con los que cuenta para poder hacerlo. Cuetzalan es rico en su historia porque hemos podido conservar la cultura ancestral. Se supone que los primeros pobladores fueron totonacos. Cuando digo se supone, me refiero precisamente a que la presencia de la zona arqueológica de Yogualichan nos hace pensar que eran de los mismos pobladores de esa parte de Veracruz los que construyeron este centro ceremonial. Y es una verdad que a partir de 1465, cuando asume el poder en México Tenochtitlan Axayácatl, es cuando crece más el territorio tributario a favor de ellos, y es cuando llegan hasta acá y los repliegan muy a las orillas, y entonces queda poca gente totonaca que está en los municipios cercanos, y el 100% casi es de hablantes en náhuatl. Hay hablantes en totonaco por las relaciones comerciales que se dan entre los municipios de Cuetzalan, Conjonotla y Conecatlán. ¿Qué significa Cuetzalan? En 1950, Felipe Franco publicó un libro que se llama Indonimia de los pueblos de Puebla. Y precisamente ahí nos dice que Cuetzalan significa lugar de quetzales, y es así solamente por la etimología de la palabra, pero sin dar más explicaciones. Por los años 30 se hizo una investigación, pues no siguiendo el proceso de investigación científica, pero el ingeniero Jaime Mora, que la realizó, se fue con los indígenas más ancianos del municipio en ese tiempo, y les preguntaba por qué ellos decían vamos a Cuetzalan, no decían vamos a Cuetzalan. Y ellos decían que se debía el nombre a la presencia abundante de unos pájaros llamados Quetzaltótl, cuyo color de plumaje es color marrón. En otra ocasión, otro señor le dijo que se llamaba Cuetzalan por la abundancia de árboles Quetzalcoatl, cuya hoja, el anverso, es rojo-marrón. Y en otra parte del municipio, que se llamaba Cuetzalan por el color de la tierra del cerro Quetzaltépetl. Pero pues dicen verdad que nadie es profeta en su tierra. Fuimos pocos los que creímos y empezamos a dar seguimiento a esto. Y en 1970 se formó un centro de estudios históricos de la Sierra Norte de Puebla, y ahí la asociación civil invitó a muchísimas personas especialistas en los temas antropológicos de Cuetzalan. Después de muchos años de formada la asociación civil, en 1982 vino Joaquín Galarza
una persona, un antropólogo muy destacado, no solo en México, sino en Francia también, en donde realizó un trabajo sobre los colores, sobre el significado que los colores daban a los pictogramas del Códice Mendoza. Y entonces él en una conferencia nos dijo que para nosotros es común decir rojo y no distinguimos, pero que para el pueblo originario hay 3 colores. Un rojo que puede ser el chichiltic, otro rojo que es el tlatlauqui y que precisamente a eso le da, al color de la tierra de ese cerro le da nombre a este municipio, y luego que otro que era el color cuésal, con C, con Z, sin la T. Bueno, pues esto pareció darle sustento histórico y verídico a la versión de los no quetzales. Pero finalmente les digo, si hay una publicación, bien sea en forma de monografía, bien sea como trabajo periodístico o de escuela, siempre van a encontrar los 2 significados. Para unas personas significa lugar de quetzales y para otras significa lugar de plumas preciosas color cuésal. Y esto lo dedujo Joaquín Galarza precisamente por el glifo de Cuetzalan, que se encuentra en el primer lienzo del Códice Mendocino, y que por cierto no aparece como Cuetzalan Puebla, está en la página donde están los significados de los nombres de Guerrero, en donde también hay Cuetzalan, en donde también se habla náhuatl y en donde la etimología es exactamente la misma. De ahí pues se parte con el principio de que el significado tiene mucho que ver con este glifo, porque el glifo tiene las puntas color es rojo marrón y las puntas son azules. Joaquín Galarza nos explicaba muy bien que después de 20 años hizo como un diccionario de colores con respecto al significado de los glifos del Códice Mendoza. Y en el glifo, la terminación del glifo no es verde. Y nos decía, no es verde porque el verde es lo que significa exageradamente hermoso, así, en modo superlativo. Lo azul, lo que le sigue. Entonces, por eso el verde simula las plumas del quetzal, y el azul, las plumas de otras aves que si bien son hermosas, no llegan a ser como el quetzal. Entonces, en esas circunstancias vivimos ya en Cuetzalan sin pelear y aceptando todos. Platíquenos, después de la conquista, ¿qué pasó con Cuetzalan y su gente? ¿Cuáles son las primeras construcciones? Según datos del Archivo de Historia Municipal, a principios del siglo XIX es que empezó a darse muy lentamente la llegada de gente mestiza y se fue mezclando en el pueblo y así también participando en el desarrollo de Cuetzalan. Hubo mucho descontento a partir, por ejemplo, de la Ley Lerdo de 1854, en donde se da la desamortización de bienes comunales. Esto es, estábamos tan alejados que cuando las noticias llegaban, pues ya era bastante tarde. Los indígenas tenían propiedad comunal, entonces no tenían escrituras ni tenían nada, respetaban eso así como comunidad. Pero los mestizos que venían de la ciudad, bueno, pues sí sabían sobre la ley y sabían
que podían denunciar un terreno que si no estaba denunciado podían adquirirlo, y pues nada estaba denunciado. Entonces las primeras construcciones que ahora son iconográficas para nosotros, bueno, pues se dan por personajes mestizos que pensaron muy bien y que cuyo pensamiento hasta la fecha hace que de Cuetzalan un lugar diferente a la sierra. Si bien es cierto, todos los pueblos de la Sierra Nororiental son hermosos, hay en Cuetzalan cosas que lo distinguen y que de alguna manera están manifestando la cultura de las gentes que llegaron a vivir a Cuetzalan. Prueba de ello son nuestra hermosa parroquia con la fachada de piedra tal cual. Es el santuario de Guadalupe también, que intentó ser una réplica de la iglesia de Lourdes en Francia. La capilla de la Concepción, que también es muy similar a la iglesia de la Virgen de las Nieves en Roma. Y nuestro Palacio Municipal, que también es un acercamiento al Palacio de San Juan de Letrán en Roma. Esto y la planeación la planeación que se hizo del pueblo es lo que hace a Cuetzalan tan especial y tan diferente, porque la situación no solo de las iglesias, sino de cómo se planea el desarrollo urbano y la forma del terreno que ocupa el municipio, bueno, pues da lugar a una arquitectura vernácula que lastimosamente en la actualidad está muy lastimada, pero que en los 50 se podía observar casi al 100%. Ahora bien, todo esto que ha dado pie, la misma presencia del grupo originario, todas sus costumbres, todas sus tradiciones, ha dado la presencia. Yo les digo porque... Luego de ser nombrado pueblo mágico, ¿cómo ha impactado a la economía en el turismo? Ha dado lugar a que Cuetzalan haya sido considerado como pueblo mágico, y de eso que llegó a representar precisamente un pilar fundamental en la economía del pueblo, lo que había dejado de ser la producción de café, que por problemas meteorológicos se había terminado ya la producción, la gente se cansó de invertir, llegaba una nevada y se quedaban sin nada. Entonces, la llegada de este nombramiento da pauta también a una afluencia turística que, si bien es cierto ya se daba, pero que aumenta muchísimo en este caso. De ahí el nombramiento el año pasado de la villa más hermosa, pues que les vuelvo a repetir, no precisamente por la imagen urbana que está dañada, pero sí por la presencia y las costumbres y las tradiciones del pueblo originario, de las que nosotros también somos parte. Porque si usted viene a Cuetzalan en alguna festividad, bueno, pues se va a encontrar con que una es la fiesta de Todos Santos, que para todo México es muy importante, y la otra es la Feria del Huipil, de la que les puedo hablar en otro momento y de una manera más precisa. Díganos, ¿cuáles son las principales festividades, su gastronomía, sus tradiciones? En 1949 se funda la Feria Nacional del Café, precisamente porque en el grano descansaba la economía del municipio.
Pasó así, pasaron muchos años solo con esa feria, desde 1949 hasta 1961. Para 1962, siendo presidente municipal don Agustín Márquez, pensó que la Feria del Café de alguna manera representaba una distracción, una fiesta a la clase mestiza, pero que los indígenas pues no tenían acceso a ellas. Entonces se le ocurrió a él hacer la Feria del Huipil. Cabe hacer mención que en Cuetzalan es el único lugar a donde a un quexquemit le decimos huipil. Entonces, esta consiste en la elección de una chica de cada una de las 8 juntas auxiliares y de los 3 pueblos que pertenecen a la cabecera municipal. Entonces se lanza una convocatoria en la que se invita a las personas de las comunidades a elijan a una doncella que tenga ciertas características. Estas deben ser que sepa entelar de cintura, tejer en telar de cintura, que sepa que conozca la historia de su pueblo y que pueda describir cómo es y cómo viven en ese lugar. Entonces se hace una elección en la que participan 11 chicas y en la que se nombra a un jurado mixto, es decir, lo compone el Consejo de Ancianos o de alcaldes municipales y personajes de la ciudad que tienen muchos conocimientos sobre ello. Aquí lo que se considera es la autenticidad de sus rasgos, el que el idioma sea parte de su comunicación diaria, no solamente aprendido de memoria para ese momento, y sobre todo que tenga el traje tradicional auténtico. Porque también es cierto que el proceso de aculturación nos va metiendo a situaciones más modernas y ahora es muy común que las mujeres que usan su atuendo indígena pues ya le vayan poniendo encajitos, le vayan poniendo cosas que no son elaboradas por ellas. Aquí lo que se persigue, y fue la visión de don Agustín Márquez, fue que no perdiéramos eso, que no se perdiera la autenticidad. Y mire que se ha trabajado mucho porque sí se encuentran agentes con el traje ya con otros elementos fuera de los originales, pero para ese día a veces era difícil encontrar una mujer muy bien vestida. Ahora no, saben las condiciones las autoridades de las juntas auxiliares y se esmeran porque vengan vestidas las chicas con ropa hecha en telar de cintura, no usando acrílicos, no usando pintura y sujetándose totalmente a lo que marca la convocatoria. Es precisamente en los próximos días del 30 de septiembre al 10 de octubre que se lleva a cabo esta feria. Ojalá pudieran venir. Es una fiesta que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos y orgullosos de ser poblanos, y a nosotros pues muy, muy satisfechos de haber nacido en esta tierra. Ojalá puedan venir, los invitamos y verán que no se arrepentirán. Muchas gracias, buenas tardes. Centro Comercial Galería Las Ánimas es una plaza segura, limpia y tiene una certificación libre de humo. La zona de fast food es amplia y cuenta con un estacionamiento 100% seguro. Cuando visites Galería Las Ánimas encontrarás 180 locales comerciales, entre ellos La Comer, así también restaurantes, cafetería, autolavado, banco, casino y hasta gasolinería. Todo lo encuentras
en Galería Las Ánimas. Estamos ubicados en Boulevard Atlisco, 3156, ex Hacienda Las Ánimas, Puebla. Locales disponibles para tu negocio o empresa. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Centro Comercial Galería Las Ánimas. El recreo. Chama Kiwi, los domingos ahora son más divertidos en Televín, con el recreo del manager a las 10 de la mañana. Hola, Chama Kiwi, soy el manager. En compañía de Angie Cruz Agarrita y Ana Torres la Consentida, con baile, cuentos, risas, juegos, carcajadas y mucha diversión. Que no te ponga falta, nos vemos en el recreo, ¡sí! El recreo. En esta ocasión vamos a dar inicio con un recorrido a lo largo de México, los pueblos mágicos. México es el segundo país más visitado en el mundo, con la mayor cantidad de turistas que vienen. Tenemos más de 140 pueblos mágicos. Hoy vamos a empezar con la eterna pluviosilla, la bella Orizaba en el estado de Veracruz. Así que nos vamos a trasladar hasta allá en esta entrevista remota que tenemos con el coordinador de turismo de Orizaba Pueblo Mágico. Él es Fernando Truebacol, que vamos a platicar con él largo y amplio de este bello lugar. Vamos con la entrevista. Agradecerle la oportunidad de poder platicar con usted acerca de Orizaba. Orizaba es una de las ciudades más importantes del estado de Veracruz. ¿Qué nos puede platicar de su pasado prehispánico? Hola Víctor Hugo, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. En la época de la colonia, ¿cómo se empezó a desarrollar su ciudad? Debido a su ubicación privilegiada y a su riqueza en recursos naturales, varias poblaciones se establecieron en la comarca, además de que fue un punto comercial importante por su cercanía con la costa del Golfo de México. Los primeros habitantes de la comarca, Ahuilizapan, se cree que eran de origen totonaca y a principios del siglo X arribó un grupo de toltecas para habitar esta zona. Cerca del año 1200 después de Cristo, Ahuilizapan sufrió una invasión tlaxcalteca, pero fue hasta el año de 1455 que incursionaron los mexicas y tomaron la región, quedando así bajo el dominio azteca. En el año de 1457, los señores del Valle rebelaron y retomaron la región. Fue así como el emperador Moctezuma mandó tropas para reconquistar el valle. Cuéntenos, ¿cuándo se consiguió la denominación de pueblo mágico? ¿Por qué y cómo fue el proceso? La denominación como pueblo mágico se nos otorgó el 25 de septiembre del 2015. El proceso para obtener este título comenzó presentando documentación detallada sobre los acontecimientos, lugares, leyendas, personajes ilustres nacidos en la ciudad, tradiciones y gastronomía, con el fin de demostrar la riqueza con la que cuenta el lugar, entre otras cosas. Para conservar el nombramiento, año con año debe realizarse una evaluación donde se califica el tema de embellecimiento urbano, capacitación de los prestadores de servicios turísticos, accesibilidad por las personas con discapacidad en los inmuebles municipales, regulación del comercio ambulante, entre otros rubros, para asegurar que el pueblo mágico sigue trabajando en la mejora de los servicios. Dado que el caso de no pasar dicha evaluación, se corre el riesgo de perder el nombramiento. Precisamente, el 17 de agosto de este año, en la ciudad de Coatepec, Orizaba recibió la actualización del nombramiento como pueblo mágico. ¿Qué podemos disfrutar en Orizaba? Quienes la visitemos. Orizaba es el municipio con más museos en todo el estado de Veracruz, teniendo 22 museos municipales y un museo estatal. Además, Orizaba cuenta con un teleférico, que es el segundo más alto y el tercero más largo del país, con 917 metros de alto.
el tobogán de la montaña, que es el primer Alpine Coaster de toda Latinoamérica. La ciudad cuenta con el Palacio de Hierro, el cual es una joya arquitectónica sin igual. El aeroparque, donde podrán subir a un avión que perteneció a la Fuerza Aérea Mexicana, el planetario que cuenta con la tecnología Digistar 7, siendo el más avanzado hasta el momento, y muchos atractivos más, además de que Orizaba es la ciudad más limpia del sureste del país. De igual manera, podrán encontrar una gastronomía deliciosa, eventos culturales, deportivos a lo largo del año. Y lo más significativo que encontrará ser la hospitalidad de la gente orizabeña. Por último, ¿con qué quisiera despedir esta entrevista? Con una invitación para que se den la oportunidad de visitarnos y verla de primera mano, porque Orizaba se ha destacado como uno de los mejores pueblos mágicos, no solo del estado, sino de todo el país. Los esperamos para disfrutar de la gastronomía y la oferta turística, ya que hay actividades para todas las edades. Orizaba, pueblo mágico. En Trasfondo hoy platicaremos de la vocación productiva de México, qué hemos aportado en este país para el mundo, en el ámbito gastronómico, en los productos naturales. Hoy vamos a hablar del aguacate, el famoso oro verde, que por cierto, en algunas temporadas en países como Estados Unidos, que es el mayor consumidor de aguacate, se consumen cientos de miles de toneladas. Vamos a platicar de la historia, dónde se produce. ¿Sabía usted que en Puebla se domesticó por vez primera el aguacate hace casi 10,000 años? Vamos a ver en Trasfondo hoy el aguacate. El jitomate, el chocolate, el chile y el aguacate son tan solo algunos de los productos que se domesticaron en México y que desde aquí partieron a distintos lugares. El caso del aguacate es muy particular. El árbol del aguacate es originario de Mesoamérica. Su origen tuvo lugar en la parte centro de México y en algunas partes altas de Guatemala. La primera evidencia del uso comestible del aguacate proviene de la cueva de Coscatlán, en Tehuacán, Puebla, con una antigüedad aproximada de 8,000 años. Pero, ¿por qué es tan especial el aguacate? Sin duda alguna por su extraordinario sabor, su consistencia, color y asombrosa versatilidad culinaria. Pues se puede saborear tan sencillo como un taco, sopas, cremas, guisados y por supuesto en el guacamole, símbolo internacional de México. Por si lo anterior fuera poco, el aguacate es un alimento perfecto porque regula los lípidos, evitando el riesgo de accidentes cardiovasculares y eliminando la acumulación de grasa en la zona abdominal. Además contiene omega 3, vitaminas A, C, D, E y también complejo B. En México es Michoacán donde se concentra el 84.9% del volumen de producción del aguacate, es decir, más de 1 millón de toneladas. Otras entidades que tienen cierta participación, aunque no mayor al 3%, son Jalisco, el Estado de México, Nayarit, Morelos, Guerrero y Puebla. Asimismo, son más de 60 países los productores de aguacate a nivel mundial, en el cual existen más de 500 variedades. El campo de México es generador de 3 variedades y son las más importantes: el aguacate Hass, el criollo y el fuerte. México participa con casi la mitad de las exportaciones de aguacate del mundo. Alcanzó un récord de $3,425 millones en 2022, pero ese éxito se degusta proporcionalmente cada vez más en Estados Unidos y menos en el resto del mundo. De todos los embarques al extranjero de aguacates mexicanos,
En el año pasado, el 86.1% se dirigieron al mercado estadounidense en términos de valor, una participación que superó el anterior máximo histórico del 80.2%. Así, en las compras de los estadounidenses se basan las crecientes exportaciones de aguacate de México, pero al mismo tiempo, esto explica la cada vez menor diversificación geográfica de las ventas externas mexicanas de ese fruto. El valor del mercado de los otros destinos para los exportadores aguacateros desde México es sustancialmente menor. Canadá, $287 millones. Japón, 87 millones. España, 41 millones. El Salvador, 26 millones. Honduras, 11 millones. Y el resto de las naciones alcanza menos de $10 millones en ventas cada una. Un dato para compartir es que el consumo del aguacate en Estados Unidos, específicamente para el evento deportivo más importante en esa nación, que es el Super Bowl, es un tema muy serio, ya que de este país, de México, proceden 8 de cada 10 de estos frutos que se consumen en la nación norteamericana y que alberga el vital duelo por el trofeo. Un poco más de 139 millones de libras, es decir, más de 62 millones de kilos de aguacate se consumieron durante el Super Bowl 2022. En años previos, 100,000 toneladas de aguacate se enviaban de México a Estados Unidos para el Super Domingo, aunque la edición 2023 se calcula que se venderán 131,000 toneladas. Nos vemos el 6 de octubre en el Auditorio Metropolitano de Puebla. En concierto, Paquita la del Barrio y su tour La Última Parada. Noche inolvidable junto a la única internacional Sonora Santanera. E invitado tendremos a Mauricio Ruiz, ex vocalista de Los Ángeles Negros. Y nuestro grupo local, Ingravitas. No te lo pierdas. Y que te gustan las pollitas. Compra tus boletos en www.eventos.taquillaplus.com.mx. Informes al teléfono 22 13 32 58 17. Adquiere ya tus boletos. Este 22 de noviembre de 2023, ven y festeja a los músicos con Televín. Hola amigos y compañeros músicos, la verdad queremos agradecerles por esa respuesta que tuvieron a la convocatoria que Televín les hizo para el evento que viene el Día del Músico. En Televín estamos muy contentos de haber recibido esta respuesta por parte de todas las agrupaciones que van a interactuar en este gran evento donde Televín festeja a sus amigos músicos. La convocatoria llegó a su fin. Por tal motivo, tenemos ya que cerrar ya la lista de todas las agrupaciones que van a participar con todos nosotros. Ustedes están cordialmente invitados a ir a este evento que será el 22 de noviembre. Pronto les haremos saber dónde será este gran evento para todos ustedes. Oigan, pero que esto no quiera decir que ustedes no nos van a acompañar a pesar de que no van a estar en el escenario, porque van a venir más eventos. Queremos estar juntos porque de eso se trata este festejo. Así es que, aunque ya tenemos a los que van a estar en el escenario, ustedes y nosotros estamos más que invitados para ir a participar. Y por supuesto todo el público en general. 22 de noviembre, no se les olvide que tenemos una cita. Y recuerden que Televín festeja a sus amigos músicos. Este 22 de noviembre. ¡Los esperamos! Y vamos con los datos de trasfondo. Abrevemos en el conocimiento, enriquezcamos el intelecto con estas minucias, esta numeralia en los datos de trasfondo. Vamos. Los datos de trasfondo. El pH de la leche de vaca es de 6. El lecho de Marianas es la parte más profunda del océano, 11,000 metros, y le tomaría a un peso de 1 kilogramo 1 hora caer hasta el fondo. La ciudad más antigua es Cholula, en Puebla. Este lugar nació alrededor del año 500 a.C.
por lo que se trata de la ciudad aún habitada más antigua no solo de México, sino de todo el continente americano. Las mujeres parpadean casi el doble que los hombres. El verdadero nombre de Cantinflas era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. La forma tradicional correcta de escribir el número 4 en números romanos es I latina y V, pero la manera de mostrarlo en una carátula de reloj es de 4 veces I latina. La leyenda dice que el reloj fue hecho para un rey británico que cuando lo vio, corrigió equivocadamente al relojero, y este, para no arriesgarse a ofender al rey, puso 4 veces I latina en vez de I latina V. Otros relojeros siguieron ese mismo sistema para no apenar al rey. Ahora es la manera tradicional de hacer relojes. Y vamos ahora hasta la Sultana del Norte, a Monterrey. Él es el sacerdote José Raúl Mena, que nos va a platicar del libro Los Dos Hermanos. Este libro que presenta la correspondencia, el intercambio epistolar de dos arzobispos poblanos nacidos en la antigua San Andrés Chalchicomula. Una vida inspiradora de estos dos personajes importantes en la vida, no solo eclesiástica, sino también en la historia, en la cultura de este país. Platicaremos de él, de eso con el padre Mena. Además, nos hablará un poco de la vida de Guillermo Trischler, que en este momento se encuentra como siervo de Dios, buscando que sea el primer santo poblano. Así que nosotros vamos directamente a Monterrey con el padre Mena. Padre José Raúl Mena, agradecer el tiempo y pedirle, si fuera tan amable, que nos platique acerca de la causa para la canonización de Monseñor Guillermo Trischler, cuándo inició y cuándo se le encomendó esta tarea. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de charlar con ustedes acerca de la causa de canonización de Monseñor Guillermo Trischler y Córdoba, siervo de Dios. Él pues es un poblano de San Andrés Chalchicomula, Ciudad Cerdán, que está en proceso de canonización. Murió en 1952 aquí en Monterrey y precisamente la Arquidiócesis de Monterrey es quien lleva su causa de canonización. Ciertamente él ya murió hace más de 71 años, pero desde que murió y murió en olor de santidad hubo muchos intentos por introducir su causa, pero finalmente ya casi en el ocaso del siglo pasado, por fin se pudo introducir la causa y desde entonces se ha venido trabajando en ella. El señor arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, desde hace un par de años es precisamente quien me pidió que funja como postulador diocesano de la causa de don Guillermo Trischler. La diócesis de Monterrey, ¿cómo ha contribuido en este esfuerzo y cómo han avanzado? Platíquenos. Desde prácticamente que murió don Guillermo hubo muchos intentos por introducir la causa en Toluca y en otras partes del país. Recordemos que don Guillermo también fue obispo de San Luis Potosí, donde hay un recuerdo hasta el día de hoy precisamente de su santidad. Pero pues a finales del siglo pasado ya se introdujo la causa aquí en Monterrey y siempre ha habido personas interesadas en que llegue a los altares. Por ejemplo, nosotros desde hace un par de años tenemos un Facebook, Monseñor abreviado Mons, Guillermo Trischler y Córdoba, siervo de Dios, y pues es muy interesante porque personas de los Estados Unidos o prácticamente todo el país están al pendiente de la causa de don Guillermo. Son personas que tienen un recuerdo pues de su familia, de lo que contaban sus papás, sus abuelos. Todavía hay personas que lo conocieron bien y que todavía viven, y ciertamente a lo largo de los últimos años siempre ha habido personas que han publicado libros, han promovido su memoria, repartido tarjetas, realizar misas en las parroquias
y pues prácticamente ahora hay muchas parroquias donde cada día 29 de mes, porque él murió el 29 de junio, se celebra una misa pidiendo por su causa de canonización. También en la Arquidiócesis de Monterrey, específicamente en Catedral, se celebra una misa cada segundo domingo de mes a las 5 de la tarde y después hay la oportunidad de bajar a orar delante de su sepultura. En breve se presentará el libro que habla sobre la correspondencia de los hermanos arzobispos Martín y Guillermo Trischler. ¿Cuándo y dónde será? Hace un par de años comenzamos a preparar un libro sumamente interesante con la correspondencia entre los hermanos Trischler, Martín y Guillermo, el mayor y el menor. Los dos fueron sacerdotes, los dos fueron obispos y los dos fueron arzobispos. Y tenemos cartas que prácticamente se escribieron a lo largo de 40 años. Las de Martín están conservadas aquí en Monterrey y las de Guillermo están en Yucatán. Es un trabajo que hicimos en el último año y medio, juntar todo el material. Son en total 65 cartas y claro, están en un diálogo fraterno de mucha confianza entre ellos, preguntándose un poquito de todo, platicándose un poquito de todo, momentos complicados, difíciles, sumamente, pues prácticamente complicados por la revolución, persecución religiosa y a veces hasta algunos asuntos pues más cotidianos. Este libro se va a presentar aquí en Monterrey y también en Mérida, Yucatán. Aquí en Monterrey el martes 17 de octubre a las 8 de la noche en la Basílica del Roble y el 31 de octubre en Mérida en la sala capitular de la catedral allá. Ojalá que pues, nos puedan acompañar. Sabemos que recientemente se organizó una peregrinación llamada Siguiendo los Pasos de Don Guillermo. ¿Cómo fue la respuesta? Este año organizamos una peregrinación ciertamente muy interesante. Salimos aquí de Monterrey y fue el punto de salida y el punto de llegada, pero por primera ocasión fuimos recorriendo algunos lugares muy significativos en la vida de Don Guillermo. Comenzamos por San Andrés Chalchicomula, Ciudad Cerdán, allá en Puebla, que es su ciudad natal. Fuimos a la parroquia donde él fue bautizado, donde hizo la primera comunión. Luego fuimos a la Basílica del Tepeyac, claro, a saludar a la Virgen, pero también pues para visitar la Basílica Antigua, que él fue ordenado obispo ahí por su hermano Martín. Luego fuimos a San Luis Potosí, fue su primera catedral. Fuimos al santuario de Guadalupe en esa misma ciudad, porque él solía ir a orar a la Virgen de Guadalupe en este santuario. Y después fuimos pues recorriendo todos estos lugares hasta regresar a Monterrey. Hubo muy buena participación de las personas, 100 personas que conocieron mucho más de la vida de Don Guillermo. Y claro, pues también agradeciendo mucho a todas las personas que fueron muy gentiles con todos nosotros, con los peregrinos. Nos dieron muchas pruebas de cordialidad, de hospitalidad a lo largo de toda la ruta y con el favor de Dios el próximo año haremos la segunda edición a otros lugares. Y para despedirnos quisiera agregar algo que no le hayamos preguntado. Es muy importante que todos nosotros vayamos difundiendo la memoria de Don Guillermo, que no se pierda, que no se olvide el recuerdo de este obispo virtuoso. Tenemos, ya les comentaba, el Facebook Monseñor Guillermo Trischler y Córdoba, siervo de Dios. Ahí estamos en contacto, vamos recordando pues el día 29 cuando se celebran las misas en las parroquias, el segundo domingo de mes la misa en catedral, pero también ahí vamos avisando cuando tenemos charlas para hablar de su biografía. Nos invitan de las parroquias, hay un grupo de laicos que ya está preparado para platicar acerca de él y hemos ido a una docena de parroquias para presentar su biografía. Quien guste nos puede pedir tarjetas para difundir la devoción. Hemos estado enviando a los lugares de la República donde nos las solicitan y pues sobre todo pedirle a la gente que nos encomendemos a él. Recordemos que las causas de canonización avanzan gracias a milagros, hechos extraordinarios que pues se consiguen por medio de las personas virtuosas. Ojalá que nos encomendemos
acudimos a Él en momentos de especial problemas, de preocupaciones, enfermedades, encomendarnos a Él. La misa mensual, la misa en la Catedral de Monterrey, pedir tarjetas, nosotros se las mandamos, invitarnos a dar las charlas acerca de su biografía. Hay muchas maneras como podemos, pues, difundir su memoria, conocer su vida y platicar de Él a los demás. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa y quedamos a sus órdenes. Y esto ha sido todo por hoy en la emisión número 19 de Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. Síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer en este momento aquí. Aplique la campanita para las notificaciones y siga la programación de Televín toda la semana. Espectáculo, cultura, ciencia, información, tecnología. Usted va a pasar las mejores horas entreteniéndose e informándose aquí en Televín y por supuesto en Trasfondo. Yo soy Víctor Hugo Escobar y nos vemos la próxima semana aquí, donde más en Trasfondo. Adiós.